tienen ante ustedes la carátula de esta presentación, que le he dado el título Entre Siyasa y Sharia, el pensamiento político islámico en su periodo formativo. Algunos de ustedes habrán visto el abstract de esta ponencia y, bueno, habrán encontrado allí una mención, por supuesto, siempre el abstract de una ponencia de este tipo es tentativo, ¿no? Uno lo escribe y después uno va encontrando el camino. Y en ese abstract prometía, bueno, explicar el desarrollo del pensamiento político islámico hasta el fin del periodo mameluco. Bueno, lamento decepcionarlos porque en realidad vamos a terminar antes. Vamos a concluir también, por supuesto, el tiempo nos insta, bueno, con la llegada de las invasiones mongolas, lo cual coincide agradablemente con la división cronológica que hacemos en los programas de Historia de las Sociedades Islámicas 1 y Historia de las Sociedades Islámicas 2 que se dictan en el URIPE, ¿verdad? Bueno, paso entonces a indicarles cuál es el esquema de la charla, ¿no? Cuáles son los capítulos de esta charla. Todos se inician con un nombre, una palabra, ¿no? En árabe. Voy dando aquí algunas advertencias preliminares, ¿no? En primer lugar, los términos árabes van a aparecer en nuestra presentación bajo el esquema de transliteración que podemos denominar anglosajón, digamos, en la medida en la cual este se utiliza en publicaciones académicas, ¿no? En lengua inglesa. Por lo cual, bueno, ustedes van a oírme pronunciar estos términos de una manera particular. Van a ver que hay letras que poseen diacríticos, ¿no? Hay dígrafos, combinaciones de caracteres que se pronuncian con un sonido específico. No voy a poder dar una introducción, por supuesto, ¿no? A la fonología del árabe clásico, entre otras lenguas, ¿no? Que, digamos, van a ser utilizadas, desplegadas en esta charla, antes de la misma, porque, bueno, eso asumiría también demasiado tiempo. Por eso les pido un poco de paciencia cuando vean aparecer estos términos. Si hay que dar alguna explicación del caso, será dada en ese momento. Por ejemplo, aquí tienen, no sé si se llega a ver mi cursor, el término khilafa, ¿no? Que significa califato. Bueno, ahí advierten que la KH se pronuncia con ese sonido. Bien. La segunda advertencia preliminar que quería hacer antes de comenzar tiene que ver con la cronología. Van a ver que voy a mencionar fechas, ¿no? De eventos con una cronología doble, vale decir, va a aparecer cuando se data un evento, primeramente una cifra, ¿no? Que es la datación en la era de la Égira, ¿no? Luego va a aparecer una barra diagonal y va a aparecer la datación de la era cristiana, que, digamos, para estos periodos se rige por el calendario juliano. Bueno, sepan que la era egiriana, ¿no? Es un calendario utilizado por la civilización islámica y, bueno, primeramente se inicia dentro de lo que corresponde al año 622 de nuestra era y por añadidura se rige por un calendario que es lunar, no solar, ¿no? Como el nuestro. No tiene un periodo de 365 días más un puchito, sino de 354 días. Por lo cual la correspondencia entre años lunares y solares no va a ser perfecta, pero cuando tengamos precisión sobre una determinada fecha, bueno, ahí sí van a encontrar el año correspondiente en los dos sistemas. Cuando no exista esa precisión, puede que encontremos entonces una correspondencia doble, ¿no? Por ejemplo, que a un año lunar le correspondan posiblemente, por no saber en qué momento ese año lunar ocurrió el evento, 2 años solares. Bien, bueno, esas son las advertencias previas y ahora pasamos a desplegar el esquema de la charla para que vean de qué vamos a hablar. Bueno, primeramente tenemos capítulo, un introductorio que es Mulk, origen divino del poder islámico. Bien,
En este capítulo, más que nada, vamos a hablar acerca de las nociones de poder político, ¿no?, que rigen en la civilización islámica, un poco para que tomemos dimensión de las diferencias que separan las concepciones políticas propias de la civilización cristiana occidental de, digamos, las que regulan, ¿no?, la vida política de la civilización islámica. Luego tendremos este capítulo que se llama Khilafa, es un capítulo histórico, bosquejo histórico del califato. Bueno, allí tendrán un resumen, por supuesto apretadísimo, está de más decirlo, de lo que es la evolución política, ¿no?, de la evolución, digamos, de esta forma tan particular del Estado. Luego tenemos un capítulo, Den y Dad, son dos términos en persa, ¿bien? El legado iranio, donde veremos la influencia de justamente el legado de la civilización irania, por supuesto, enteramente o casi enteramente absorbida por las conquistas islámicas, ¿no?, en el desarrollo del pensamiento político islámico. Luego tendremos un capítulo que se denomina Ilm el-Medina, ¿no?, o Ilm el-Medina. El legado helénico, Ilm el-Medina, justamente es un término que se puede traducir como ciencia política, ¿bien? Allí justamente veremos la influencia del pensamiento helénico, filosófico, si lo quieren, también en el desarrollo de los conceptos políticos en el Islam. Y por último, una coda, un capítulo muy, muy breve a manera de epílogo, que se denomina Sharia, ¿no? Tres eruditos ante el ocaso del califato. ¿Bien? Donde mencionaremos a tres pensadores, digamos, teóricos políticos islámicos de gran talla, que proviene justamente de esta tradición jurística, ¿no? Sharia, ustedes ya se van a enterar, durante esta charla, es justamente el nombre que tiene la ley, básicamente, en el Islam. Bien, paso entonces, a ver si funciona. A ver, ahí está. Paso entonces a avanzar las filminas, ¿no? Comenzamos con el primer capítulo, Mulk, origen divino del poder islámico. Van a tener aquí entonces un desarrollo, ¿no? Quienes ya hayan asistido a charlas por mí dictadas, bueno, van a recordar que usualmente tienen este formato, ¿no? Hay muchos nombres, muchas fechas, ¿no? Resulta imposible recordarlas, humanamente imposible recordarlas todas, por lo cual prefiero tener frente a mí entonces un texto a partir del cual, bueno, explayarme. Esto le dará quizás a estas charlas el carácter de una khutba, ¿no?, de un sermón, pero bueno, creo que dentro de las limitaciones humanas que todos poseemos, es una forma, con sus ventajas, de abordar la tarea, ¿no? Frente al sur, que es una tarea grande, ¿no? Hay que poder explicar, hablar, ¿no?, de este fenómeno que son ese pensamiento político del Islam, dentro del marco muy acotado, ¿no?, que tenemos en cuanto a tiempo. Yo solamente espero no abrumarlos, ¿no?, con esta vastedad de datos e informaciones que van a recibir, por supuesto, quienes en algún momento tiren la toalla, bueno, van a tener la oportunidad después de contactarme y pedirme el archivo con las diapositivas de la presentación, por gentileza, que naturalmente tendré mucho gusto en cumplir con ustedes. Bueno, paso entonces a recitar cada una de estas filminas. A ver, un momentito. Vamos a hacer aquí una tarea doméstica. Y, digamos, en todo caso, haré alguna observación sobre algún pasaje, alguna parte de este texto. Bueno, ya ven, todas estas filminas, estas diapositivas, tienen un título, ¿no?, que a veces es inspirado, otras veces menos, indicativo del contenido, ¿no?, relacionado con el contenido de la misma. Bueno, en el origen del poder, Dios, ¿no? Bien, leemos. La narrativa sobre la creación del mundo, elaborada por la tradición islámica de historia universal, siguiendo de cerca la correspondiente tradición siríaca occidental, expresada fundamentalmente en La caverna de los tesoros, este es el nombre de un texto, ¿no?, en lengua siríaca, Maghrad Hassé, ¿no?, en siríaco,
anónimo datado de fines del siglo VI, comienzo del siglo VII, sostiene que la realidad del poder político preexiste incluso a la creación del hombre, ¿no? Estamos hablando aquí de un plano mítico. Y deriva directamente de Dios, dueño de su propia creación. Este es un texto que básicamente narra, ¿no?, la creación del mundo en una serie de eras de 1000 años. Pertenece a un género que se ha denominado reescritura bíblica. En efecto, para ambas tradiciones, el dominio terrenal fue primeramente delegado por la divinidad en Satán, príncipe del orden angelical, en árabe Iblis, cuya caída en pecado se consumó al negarse a arrodillarse frente a Adam, esto es en árabe, el primer humano, creado en el sexto día a imagen y semejanza del Supremo Soberano. Bien, esto es lo que dicen tanto la tradición islámica como este texto siríaco que nos habla o que refleja una tradición siríaca respecto a la preexistencia, ¿no?, del poder a la creación misma, ¿no? Ya antes de que hubiera algo sobre la tierra, Iblis gobernaba, ¿no?, gobernaba sobre una comunidad de ángeles y, bueno, eventualmente en el mundo de concesión árabe islámica, genios, ¿no? Bien, la segunda rebeldía. Aunque las narrativas islámicas varían en cuanto a las circunstancias que llevaron a esta rebeldía por parte de Iblis, queda entendido que su causa última fue su arrogancia. Manifiesta finalmente su negativa a ceder el poder, mulk, ¿no?, a Adam, ¿no?, Adán, creado luego de él, y a partir de la humilde tierra. Bien, esta rebelión de Iblis, desde luego, había sido prevista por Dios, como así también su represalia. Arrojado por Dios al infierno inferior, Iblis se venga engañando a Eva, Hawa, ¿no?, en árabe, la primera mujer. Hay un mensaje aquí. Bien. Creada por Dios a partir de su compañero, bajo la forma de una serpiente. Esa es la forma que asume Iblis, por supuesto. Ambos, Adam y Hawa, cometen rebeldía al comer del fruto del árbol de la inmortalidad, por lo que Dios los castiga, expulsándolos del jardín celestial en que residían, cayendo a la tierra, ¿no? Por supuesto, si el pecado es comer del fruto del árbol de la inmortalidad, porque no eran inmortales en dicho jardín. No la caída con mayúscula, ¿no?, sino la caída con minúscula. A diferencia de la narrativa cristiana, para la creencia islámica las consecuencias de la caída a tierra de los dos primeros humanos fueron bastante limitadas. No la pérdida de la inmortalidad, como hemos dicho, o una culpa inherente a la humana especie, la idea de pecado original, sino las humillaciones más concretas de la excreción maloliente, ¿no?, y el trabajo cotidiano. Bien, para Hawa, Eva, culpable de haberse dejado seducir por Iblis y de haber arrastrado a su compañero en su rebeldía, el castigo fue la menstruación, el embarazo, el parto y la inferioridad intelectual. Por supuesto, tómelo eso con las comillas del caso, estoy simplemente recitando una tradición de su género respecto de su par masculino. Adam retomó prontamente su condición de príncipe de la creación como delegado, jalifa, ¿no? Esta palabra va a recurrir en esta presentación. Sepan que su equivalente en español es califa, como delegado de Dios en la tierra, transmitiendo esta condición a su hijo Set, en árabe, Shith, ¿no?, a su muerte. Bien, setitas y cainitas. El verdadero descenso en la condición humana ocurre luego del asesinato de Abel, Habil, por Caín, Qabil, esos son los nombres árabes. Caín, ahora damos los nombres en español por ser más sencillo, oprimido por la culpa de este primer homicidio, abandona el lugar de descenso de su padre Adán, donde su hermano Set gobernaba con justicia y sus descendientes forman comunidades tiránicas regidas por déspotas. Bien, se supone que Set gobernaba en una montaña, en una región montañosa, ¿no?, y Caín abandona este lugar. Ya no reina el orden deseado por Dios para el hombre, la Sharia, en ellas, no en estas comunidades formadas por los descendientes de Caín, sino el libertinaje encarnado en el consumo del vino, la promiscuidad sexual y los instrumentos musicales. Esto tanto en la tradición islámica como en la siríaca, como en la Caverna del Tesoro. Ante la pregunta de dónde se puede encontrar, digamos, la tradición islámica, bueno, primeramente, ¿no?, en las crónicas universales, como por ejemplo la de Tabari, ¿no?, famoso
historiador cronista, ¿no?, del Islam, a la vez que jurista y exegeta del Corán, muerto en 923. Bien, entonces, el vino, la promiscuidad y los instrumentos musicales son todos ellos invenciones demoníacas de los demonios, los servidores de Iblis. Aunque Enoch, Idris en la tradición islámica, distinto de Iblis, ¿no? Iblis es el demonio, y su hijo Matusalén, Matushalah, ¿no?, combate contra ellos. El declive de la comunidad adámica es irremediable, por lo que el castigo divino sobreviene bajo la forma del diluvio. Bien, la comunidad adámica era justamente esta que estaba en la montaña, ¿no?, y eran los descendientes de Set. Bien, la Edad Dorada. El pensamiento político cristiano occidental, expresado por ejemplo en La Ciudad de Dios, de Agustín de Hipona, sostiene que es precisamente a partir de este punto de la historia universal que surgen las instituciones coercitivas y jerárquicas, ¿no?, después del diluvio. Esencialmente la propiedad privada, la servidumbre y el Estado, ¿no? Por servidumbre entendemos la esclavitud. Estas son partes, ciertamente, del designio divino, pero solamente en tanto castigos del pecado como remedios necesarios de la degradación de la condición humana tras la pérdida de la gracia. En principio, bueno, en una reflexión con antecedentes, en el caso de Agustín, ¿no?, tanto en la Aurea Etas, ¿no?, la Edad Dorada, de la Estoa, bien, ustedes pueden conocer seguramente por la tradición latina, ¿no?, Horacio, Ovidio, Séneca. Como las descripciones de la primera comunidad cristiana en los Hechos de los Apóstoles, bueno, ahí tienen los pasajes relevantes, ¿no?, donde se dice, ¿no?, que los apóstoles tenían todo en común, ¿no? Los hombres vivían regulándose a sí mismos, ¿no?, antes de esta degradación, ¿no? Bueno, eso en un primer momento vivían entonces en feliz anarquía y comunismo no en el sentido de ideología moderna, por supuesto, sino de posesión en común de los bienes, ¿no?, materiales. Bien, ¿dos ciudades o una sola? Bueno, la visión cristiana corresponde desde luego a la de una comunidad religiosa surgida en el seno de un orden político consolidado, que, bueno, primariamente es el Estado romano, frente a cuya irreducible preexistencia debió mantener una actitud de prescindencia relativa. La concepción islámica, en cambio, responde a la de una comunidad nacida en un ámbito de prestatalidad tribal, ¿no?, ya veremos, hablaremos un poco de ello, en el que por añadidura dicho primitivismo político coincide con la persistencia de formas religiosas por largo tiempo rechazadas por todas las comunidades estatales vecinas, verbigracia, el paganismo, ¿no? Bien, la idea de una ciudad de Dios, distinta de la ciudad de los hombres, no resulta natural en dichas condiciones. Muhammad, el profeta del Islam, la fundará ambas y la misma en un único acto, ¿no? O sea, la fundación de la comunidad religiosa tiene lugar al mismo tiempo que la fundación del Estado. Bien, la coerción salvífica. La realidad del poder, como vimos, origina en Dios y es anterior a los hombres. Ángeles y genios habían conformado sus propias jerarquías en la era preadámica, ¿bien? En la visión islámica. Pero el poder divino podía ser usurpado. Tanto Iblis como los tiranos humanos, los reyes, muluk, habían intentado hacerlo, buscando someter como siervos a los que no eran sino esclavos de Dios, ¿no?, sus padres humanos. El término árabe para esclavo, abd, es el mismo que se aplica al devoto. ¿Bien? Ustedes lo tienen como componentes de, digamos, varios nombres teóforos, ¿no? Abd-ar-Rahman, por ejemplo, etc. Abdallah, ¿no? Entonces, el poder legítimo delegado por Dios en una cierta medida en Adam, o en Adán, líder de su comunidad, imam, ya van a ver que este nombre, imam, va a recurrir también en esta charla, así que tomen nota de él, y profeta, ¿bien? Ambas cosas era Adán. Bueno, entonces el poder legítimo era algo fundamentalmente distinto de los extremos de la tiranía, por un lado, y de la anarquía tribal, ¿no? Un orden providencial que garantizaba al individuo el éxito en esta vida y la salvación en la próxima. Bien, contrasten esto con la visión, si queremos, occidental, con las comillas del caso, en la cual, digamos, el orden político, bueno, surgía en la historia, ¿no? Luego de una anarquía primitiva y como consecuencia de los defectos o pecados, ¿no?, de los humanos. Bien, un Dios legislador. Si la persistencia en el cristianismo de dos esferas sociales discretas,
el orden político jerárquico, coercitivo, por un lado, y la comunidad espiritual de los santos, terrenalmente encarnada en la institución de la Iglesia, logró reflejarse eventualmente en la formación de dos cuerpos separados de derecho, el derecho civil y el derecho canónico. Bien, tal evolución en el Islam sería inconcebible, ¿no? Esa es una de las consecuencias de esta concepción que hemos relatado. Allah, el Dios único, legisla y su voluntad se expresa bajo la forma de revelaciones que Él entrega a sus profetas para que las hagan conocer a sus sirvientes. ¿No? Aquí con mayúscula, digamos, los adjetivos posesivos siempre que hagan referencia al Dios único, para, digamos, aclarar confusiones. Y pueden estos vivir de una forma que les haga merecer, su salvación. Toda revelación, según esta visión, es ley, y todo ordenamiento legal ha de comenzar por las regulaciones del culto, que es deber de los hombres y derecho del supremo soberano. Esto que parece secundario es bastante importante, ¿no? O sea, todo ordenamiento legal, todo manual, básicamente, de derecho en el Islam va a comenzar por las ibadat, ¿no? Que son justamente las regulaciones del culto, que incluyen cosas que ustedes, por supuesto, conocen, ¿no? Como los famosos 5 pilares, ¿no? Del Islam, ¿no? Que son la confesión de la fe, la oración, por supuesto, 5 veces al día, el ayuno, ¿no? De Ramadán, justamente mes en el que nos encontramos, la peregrinación y la limosna. ¿Bien? Bueno, el mensaje, Arrisala, ¿bien? Bueno, también es una referencia a una película, ¿no? Famosa, muy bien lograda, acerca de la biografía del profeta, ¿no? Por el director, bueno, es Mustafa Akkad, bueno, actúan Anthony Quinn, Irene Papas, etcétera, ¿no? Por si les interesa. Bueno, no hay otra, en efecto, vía de comunicación posible entre Dios y los hombres que estos elegidos, profetas y mensajeros, que transmiten la voluntad legislativa de lo alto a sus respectivas comunidades. De lo alto nos referimos al ámbito, ¿no? De la divinidad. Muhammad, hijo de Abdallah, nacido en la Meca, ciudad del Hijaz, en el borde occidental de la península arábica, como para que nos ubiquemos geográficamente, a fines del siglo VI, para que nos ubiquemos cronológicamente. Convencionalmente se postula el año 570 para su nacimiento. Bueno, se vio a sí mismo en esta posición, proclamando que la que postulaba era la revelación postrera de Dios antes del día del juicio, o sea, la última, cuyo registro textual, pequeña rata, se conserva bajo el nombre del Corán, ¿no? Al-Qur'an. El mensaje monoteísta de Muhammad, por razones varias, fue rechazado por sus coterráneos mecanos, que eran paganos, y sus seguidores fueron hostigados. Ello determinó la emigración en 622 después de Cristo de dicha comunidad a Yathrib, la futura Medina, ¿no? En esta charla nos referiremos a esta urbe, ¿no? Al norte de la Meca, como Medina, básicamente. Bien, ¿por qué es esto? Bueno, hay un cambio de nombre, sencillamente, ¿no? El nuevo nombre está asociado a la carrera del profeta. Significa esencialmente la ciudad del profeta. Bueno, el embrión de un estado, a diferencia de la Meca, en la que dominaba la tribu de Quraysh, y en donde el orden político, si bien tribal, era estable, era característico de dicho orden, el ajuste de las infracciones menores al interior de cada clan por parte de sus líderes patriarcales, mientras que los asuntos graves, lesiones y homicidios sobre todo, llevaban al arbitraje o en su defecto a la venganza de sangre. Esto como para explicar de manera muy sintética cómo funcionaba este sistema sin un Estado. Bien, bueno, Yathrib, Medina, ¿no? Se encontraba anarquizada por las luchas intertribales. Acuerdan entonces los medineses paganos unirse a la comunidad de Muhammad, reconociendo su profecía y aceptando su liderazgo. La necesidad de sostener a sus seguidores desterrados le impone la realización de las tradiciones contra las caravanas de los mecanos, que pronto escalan a verdaderas campañas militares. Bien, el reinado del profeta. La comunidad de Muhammad, Ummah, bien, este es un término árabe para comunidad, comienza su vida como una especie de tribu, también Ummah puede significar ello, compuesta de los emigrados y auxiliares medineses, pero rápidamente despliega un aparato fiscal bajo la forma de la administración de la limosna, sadaqa, un ejército y una diplomacia. La actividad legislativa evidenciada en el Corán no es exhaustiva, de lo que se colige la persistencia de normas consuetudinarias donde aquel no las rechaza explícitamente, ¿no?
O sea, donde el Corán no tiene nada para decir sobre determinados usos o costumbres, se entiende que seguían rigiendo las normas consuetudinarias. Muhammad triunfa finalmente de sus paisanos de la Meca en 630 después de Cristo, unificando el Hejaz y extendiendo su autoridad hasta los límites mismos de Palestina. Luego muere inesperadamente en 632 después de Cristo, sin descendencia masculina y sin sucesor designado, pero la Umma, por él fundada, sabrá sobrevivir a esta crisis. Bien, y aquí tenemos el Estado caravana. A la eminente islamóloga danesa, fallecida en 2015, Patricia Crone, en realidad era danesa, por lo cual el apellido se pronuncia Crone, bien, pero bueno, después se afincó en los Estados Unidos y se le pronunció allí, ¿no? Así, ¿no? Crone, que significa, bueno, bruja, ¿no? Lamentablemente. Debemos la siguiente brillante metáfora sobre cómo la comunidad islámica en sus orígenes se percibía a sí misma como un vehículo de salvación. La vida es un desierto, proponía Crone, y el objetivo del hombre ¿no? Y no es una errata, es llegar a buen puerto, es decir, al paraíso. El Islam es una caravana a la que nos debemos unir para alcanzar ese objetivo. La salvación en solitario era impensable, por lo menos en los inicios, ¿no?, de la civilización islámica. Después esto va a ser la posibilidad de una salvación individual va a comenzar a ser una perspectiva cuando se desarrolle la mística, ¿no? Una tradición mística en el Islam conocida con el nombre de sufismo, ¿no? Toda caravana requiere de una disciplina, de un gobierno que han de darse los hombres. Dios en su misericordia ha proporcionado una guía, hidayah, a sus fieles, el mensaje profético condensado en el Corán. Corresponde a un conductor sagaz, imam, ¿no? Nuevamente apareció esta palabra, emplear este mapa y arrear la caravana por el camino correcto, ¿no? Es una imagen que bueno, les insto a tener en mente durante el resto de esta exposición, ¿no? La caravana. La perspectiva evolucionista, que esta forma de Estado en la que se fusiona totalmente comunidad política y comunidad religiosa era algo sumamente inusual, no fue percibido claramente por los propios musulmanes, quienes tendieron a ver en la actividad profética la génesis de todo Estado. Desde una perspectiva evolucionista podemos atribuir esta rareza al hecho de que las sociedades complejas tienden a producir esferas relativamente autónomas de la actividad humana. Ahí habla una especie de Gino Germani, y no resisten a que una, vale decir la religiosa, la esfera religiosa, subsuma el resto. De hecho, esta forma islámica de Estado no resultó perdurable. Bien, o sea, en algún momento terminan diferenciándose las esferas en el seno de este Estado islámico que llamaremos califato. El gobierno teocrático de Dios, ejercido a través de su profeta, puede asistir a una sociedad tribal a configurarse estatalmente, pero difícilmente dejará de producir graves tensiones cuando ésta progrese. Bien, el modelo escriturario. En última instancia, la inspiración de Muhammad para su empresa, mediante una identificación que podríamos calificar de tipológica, bien, eso podremos hablar en otro momento, derivaba principalmente de dos figuras bíblicas, Abraham, Ibrahim y Moisés, Musa. Del primero, Muhammad aprobaba su testimonio de Dios a una costa de la ruptura de sus lazos con sus familiares y vecinos paganos. Del segundo, su desafío al poder tiránico de facto, encarnado en Faraón, desprovisto de sanción divina, y su voluntad de emigrar y crear un pueblo elegido, para el cual conquistar una tierra prometida, ¿no? Todos rasgos que conocemos de la carrera de Moisés en la escritura. La Égira era un nuevo éxodo, y la batalla de Badr, el año 2, acá aparece la primera fecha, ¿no? 2 de la Égira, 624 de nuestra era, un nuevo cruce del Mar de las Cañas. Las condiciones tribales del Hejaz del siglo VII, increíblemente habían permitido a la realidad imitar a la ficción, ¿no? Bien, y con esto cerramos esta introducción. Y ahora sí, viene una cabalgata, voy a tratar de hacerlo en la mayor brevedad posible, que es un bosquejo histórico del califato. Esto voy a tratar de hacerlo rápido porque hay bastante de qué hablar, ¿no? Así podemos llegar a las influencias digamos, externas, ¿no?, en la formación del pensamiento político islámico. Khilafa, bien, la palabra para el califato, bosquejo histórico del califato. Bien, voy a tener que leer de corrido, sepan disculparme. La muerte inesperada de Muhammad en el año 11, 632, la primera crisis, es el nombre de esta diapositiva, como hemos visto, interrumpió la comunicación mediatizada por la profecía entre la comunidad y Dios. La crisis resultante tuvo dos aspectos: la disgregación de la comunidad a partir de sus divisiones jerárquicas internas y la relajación del vínculo centro-periferia, ¿no? Esto es a la muerte de Muhammad. Por un lado, los auxiliares, Ansar en árabe,
Conversos medinenses o medineses al Islam disputaron la primacía de los emigrados, muhajirun, en árabe, mecanos, en la tumultuosa asamblea del pórtico de los Banu Sa'ida. Por otro lado, las poblaciones arábigas islamizadas proclamaron que la muerte de Muhammad anulaba su alianza con Medina. Abu Bakr, mano derecha del profeta, apoyado por Omar, un resoluto emigrado, ¿no?, un mecano, asumió en esta coyuntura de la sucesión del profeta sin mayores dificultades, ¿no? Ahí tenemos el primer sucesor de Muhammad. Bien, el título con el que asumió Abu Bakr, aparentemente, fue el de Jalifa, sucesor. Recuerden que este título le había sido otorgado a Adam o Adán en la tradición islámica también, ¿no? Es una palabra polisémica. También significaba vicario. Funcionalmente era el imam, quien dirige las oraciones al frente de los creyentes. Así lo había designado Muhammad antes de fallecer, ¿no?, en esa función. Pero también era el imam en un sentido más amplio, ¿no?, en el sentido de conductor. Hemos visto que las prescripciones rituales constituyen el primer capítulo de la legislación divina. ¿Se acuerdan de las ibadat, ¿no? Abu Bakr despachó expediciones al resto de la península arábiga y redujo a las tribus a la obediencia. Luego abrió el camino a la invasión de Palestina. Omar lo sucedió a partir de ahora, vamos con las fechas de nuestra era, ¿no?, en 634, habiendo sido designado por Abu Bakr sin sobresaltos como Amir al-Mu'minin, comandante de los creyentes. Omar falleció victorioso como pocos en 644. Dispuso designar sucesor por cooptación, elegido dentro de un consejo de candidatos al mando, la Shura, ¿no? También este nombre va a volver a aparecer, el tiranicidio. Elegido resultó Othman, un rico mecano emparentado con el clan líder de la oposición pagana a Muhammad en la Meca, los Omeyas, ¿no?, los Banu Umayya. Durante su gobierno resurgieron las tensiones centro-periferia. En tanto, Othman buscó imponerles gobernadores a las provincias conquistadas en las que los ejércitos árabes, organizados por líneas tribales, procuraban establecer su autonomía y retener una parte de sus impuestos. Las guarniciones amotinadas convergieron sobre Medina. Acusado de tiranía, Othman fue asesinado en un confuso episodio. Era el 656. El origen de la primera, otra pequeña rata, de la primera guerra civil del Islam. En un estado en que la fusión entre orden político y orden religioso era total, la disputa sobre la legitimidad del tiranicidio no podía dejar de tener consecuencias doctrinales. ¿Bien? Esta es la primera guerra civil del Islam. Lo que los rebeldes cuestionaban no era la autoridad de Othman, sino su inmoralidad, ¿no?, de acuerdo a su perspectiva, por supuesto, sino manifiesto de su desobediencia a Dios, del cual emanaba la legitimidad de su poder. Los rebeldes entronizaron a Ali, otro de los candidatos de la Shura, de Omar, ¿no?, quien obtuvo el apoyo de la ciudad guarnición de Kufa en el Irak. Por la venganza de Othman se alzaron Talha y al-Zubair del partido de Abu Bakr en la Meca, por un lado, ¿no?, fueron prontamente derrotados por Ali, y Muawiyah del clan Omeya en Damasco, donde comandaba las cuantiosas fuerzas militares de la provincia de Siria, bastante revisada desde tiempos preislámicos. Ali prevaleció contra los primeros, pero no contra los segundos. Conviniendo una tregua y un arbitraje, decidió una elección entre ambos mediante una nueva shura. ¿Bien? Ruptura y reunificación. Los términos del arbitraje imponían la renuncia de Ali a su título de Amir al-Mu'minin en preparación para la nueva shura. Amir al-Mu'minin es un título equivalente al de Jalifa, ¿no?, digamos, o califa. Una parte de sus seguidores interpretó su anuencia a la negociación como falta de fe en la justicia de su causa, de su propia causa. Al igual que Othman, para ellos había perdido la legitimidad con que fuera investido. ¿Bien? Estos seguidores, los Harijíes, ¿no?, los Jawarij, los salientes, abandonaron su campamento prometiendo darse a sí mismos un justo gobierno. Ali prontamente los atacó sin lograr aplastarlos por completo. Uno de ellos lo asesinó en el 661, con lo que sus partidarios eligieron a su hijo al-Hassan para sucederlo. Al-Hassan, acorralado por Muawiyah, claudicó en el año 661, con lo que aquel volvió a reunir el Islam en un puño, ¿no?, Muawiyah, el gobernador de Siria. Se iniciaba entonces la dinastía Omeya. Bien, tenemos aquí el interludio de Muawiyah, un interludio de 20 años más o menos. Muawiyah prosiguió una versión más refinada de la política de Othman, reforzando la posición de los jefes tribales árabes en Siria, muchos de ellos aún cristianos.
y buscando ubicar a sus parientes en posiciones claves, y en particular su hermano adoptivo Ziad, virrey sobre todo el Irak y sus dependencias en el Irán y el Cáucaso, ¿no? Cuando hablamos del término virrey, nos referimos a que era gobernador simultáneamente de las dos grandes ciudades guarnición del Irak, que eran Al-Kufa, ¿no? O Kufa solo sin el artículo, y Al-Basra, o Basora, ¿no? Modernamente. Pero la estirpe de Muawiyah se encontraba maculada por la oposición de su padre, Abu Sufyan, a Muhammad. Si el recuerdo de la guerra civil había sostenido a sus 20 años de gobierno, ahí los tenemos, 61-680, su decisión de designar a su hijo Yazid no podía sino suscitar resistencia. En el Hijaz, despojado ya de su capitalidad, se alzaron los hijos de los combatientes de la guerra civil. Abdallah, hijo de Zubair, y Al-Hussein, hijo de Ali. Bien, y ahí llegamos a la Segunda Guerra Civil del Islam. Van a ver que son varias, ¿no? Vamos a relatar acerca de 4, fundamentalmente. La rebelión del Hassan fracasó prontamente, siendo este asesinado en Karbala en su intento de ganar Kufa en el 680. Parecía que Ibn al-Zubayr, o sea, es Abdallah, hijo de al-Zubayr, iba a ser igualmente aplastado cuando la muerte sorprendió a Yazid en el 683. La unidad del Islam estalló entonces en añicos. Los zubayrias obtuvieron el Irak, pero debieron disputarle Kufa a los partidarios de la familia de Ali, ¿no? Esto es muy confuso, ¿no? Pero bueno, vamos a volver un poquito a ello más adelante, es importante tenerlo en mente. Bueno, ahí mencionamos 2 rebeliones de los partidarios de la familia de Ali, ¿no? Los penitentes, por un lado, y la rebelión de Al-Mukhtar, ¿no? Ambas finalmente suprimidas. Y bueno, tuvieron que disputar los zubayridas a Basra, ¿no? A los harichíes. Bien, estos últimos se dividieron. Acá estamos hablando de partidos, ¿no? Dentro de esta guerra civil. Cada uno de ellos va a elaborar una doctrina política, por eso es importante tratar de seguirlos, aunque yo sé que esto es muy confuso. Se dividieron entre los violentísimos Azariqa, fuertes en el Juzistán, y luego en el resto del Irán, ¿no? Y los anárquicos Najdiyya, potentes en Arabia, quienes desarrollaron la doctrina de la prescindibilidad del imam, ¿no? El imamato, según ellos, podía ser ejercido colectivamente por sus tribus. Vemos una de las primeras innovaciones digamos, interesantes, ¿no? En materia de doctrina. El imam ya no es necesario para ellos. Bueno, la renovación. Los Najdiyya terminaron rodeando la capital zubayrida de la Meca y sometiéndole a un mortífero asedio. Mientras tanto, en Damasco, una serie de encuentros había decidido el triunfo de la coalición tribal contraria a los zubayridas, quienes elevaron al trono a otra rama de la familia Omeya, cuyo exponente era Abd al-Malik. Bien, ahí tenemos su fecha de reinado, 685-705, cambió la suerte de los Omeyas, quienes en 692 entraron en la Meca, dando muerte a Ibn al-Zubayr. Bien, ahí terminaba la Segunda Guerra Civil. Se inició un periodo de vigorosa arabización e islamificación del Estado, sobre todo de la mano del poderoso virrey del Irak, Al-Hajjaj bin Yusuf, bien, que gobernó en este periodo, 695-714, hasta su muerte. La superioridad del Islam era proclamada ahora asertivamente en los documentos, en la moneda y en las inscripciones árabes del domo de la roca. Bien. Cada uno de esos temas daría para hablar por horas, pero vamos rápido. El aquietamiento. Las guerras civiles habían puesto en juego mucho más que un mero conflicto de lealtades políticas. Siguiendo la metáfora de la caravana, era imperativo para el creyente seguir un imam de guía, imam al-Huda, y no un imam de extravío, imam al-Dalal, puesto que este último conducía a los suyos al infierno. Un vínculo de lealtad y afinidad, walaya, unía al creyente con su imam y sus compañeros. La guerra civil aparecía entonces como una acuciante prueba divina, fitna, que separaba a los réprobos de los elegidos. Tras la segunda prueba, la Segunda Guerra Civil, casi todas las facciones depusieron su activismo. La Gran Revuelta del 700-702, ¿no? Una revuelta tribal, concluye con el desarme del Irak y su sometimiento a la ciudad guarnición de Wasit, ocupada por soldados árabes sirios. Bien, el auge de los omeyas. Esta paz se adecuaba a la espera del centenario de la Égira, que generaba expectativas apocalípticas entre los musulmanes, ¿no? El año 100 de la Égira. A Abd al-Malik le sucedieron al-Walid, 705-715, constructor de la mezquita de Al-Aqsa, quizás en preparación de un traslado de la capital a Jerusalén. Bueno, esto es especulativo. Suleimán,
Bien, es el siguiente, ¿no? 715-717, el siguiente califa, el siguiente Amir al-Mu'minin, el siguiente comandante de los creyentes, cuyo nombre era el del rey profeta bíblico, Salomón, ¿no? Es lo que significa Suleimán en árabe, y quien despachara un ejército para la conquista de Constantinopla, ¿no? Y luego Omar II, 717-720, quien detuvo dicha campaña militar y en cambio abordó una reforma moralizante del Estado. Bien, pasada la zozobra, ¿no? La fecha del centenario de la Égira, los omeyas tardíos se confortaron en el cultivo de la identidad cultural árabe, así como la recepción de la tradición literaria sasánida, mientras que las conquistas asomaban, ¿no? Para que se tenga una noción, ¿no? Del inmenso de este estado, a Kashgar por el oriente y Aquitania por el occidente. Bien, este es el auge justamente de los omeyas. Una fatídica negligencia, ¿no? Destaca de los omeyas la escasa atención dedicada al cultivo de una imagen pública positiva, más allá de sus interlocutores favoritos, los beduinos, árabes beduinos del desierto sirio, quienes les proveían de sus fuerzas de combate. Ante el público de las grandes ciudades, ¿no? Estas grandes ciudades guarnición, donde se habían asentado los árabes musulmanes, combatientes árabes desmovilizados que consumían sus energías al cultivo del comercio y de una erudición pietista, puesto que ya estaban desmovilizados, así como ante los conversos no árabes, los mawali, fiscalmente oprimidos, los omeyas aparecían como meros reyes, muluk. ¿Se acuerdan? Justamente la autoridad de los reyes es ilegítima, ¿no? Son delegados de la autoridad divina y gobernantes de facto. La mayoría, con todo, mantenía una actitud yama'i, ¿no? Es un nombre que acabamos de explicar, es decir, aceptaba pragmáticamente la dominación omeya, su pena de romper la unidad de la comunidad. Son los pragmáticos que, toleran este estado de las cosas, sintiendo que oponerse a ello conduciría, bueno, a una renovación de la guerra civil. ¿Bien? Por otro lado, los chiitas, partidarios de los derechos de la casa del profeta, y los jarishíes la rechazaban, ¿no? Rechazaban la dominación omeya. Bueno, de los chiitas ya hablaremos, pero asócienlos con, en parte, ¿no? Con los partidarios de la casa de Ali. Expansión y restricción del imamato. El quietismo asumido por ambos movimientos era solo aparente, chiitas y jarishíes. Desde sus bastiones de Kufa y Basra, las dos grandes ciudades de guarnición del Irak, extendían las redes, bueno, respectivamente, ¿no? Chiitas y jarishíes, esas eran sus dos bastiones, extendían las redes de una propaganda secreta que se prestaba a alentar a la rebeldía en las vulnerables periferias del imperio. Los omeyas sostenían que la sucesión de Muhammad al imamato pertenecía en perpetuidad, error ahí, a Quraysh, la tribu mecana que había sabido comandar en el paganismo, puesto que Dios la había elegido. Ese era uno de los pocos argumentos que presentaban los omeyas a favor, ¿no? De su dominio. Los jarishías replicaban que podía ser imam cualquier hombre. Noten aquí, digamos, también otra innovación, si lo quieren, ¿no? Otra idea sobre el carácter del imamato. Vean cómo todas las reflexiones políticas tempranas del Islam tienen que ver sobre el carácter del imamato. Los jarishías replicaban que podía ser imam cualquier hombre, incluso un no árabe, con tal de que fuera el más digno, el afdal, ¿no? El árabe, el mejor, literalmente. Los chiitas, en cambio, proclamaban que solo podía hacerlo un miembro de la familia íntima de Muhammad, de los Banu Hashim, ese es el clan del profeta, la gente de la casa, Ahlul Bayt, quienes revestían un carácter sagrado. Bien. Rafd, el gran rechazo, otro término árabe, que ahora vamos a explicar. A fines de la década del 730 se produce el reflujo omeya, remeses militares en las fronteras del Jorasán, ¿no? En el oriente, en el Irán oriental, Al-Ándalus y Anatolia, una revuelta trunca de los chiitas en Kufa y otra imponente de los bereberes en el Magreb lejano bajo el signo del jarishismo, ambas en 740. La radicalización chiita muestra un salto con la introducción de la Rafd, la idea de que Ali no solamente había sido el legítimo sucesor de Uthman, una vez incurriera en las faltas que llevaron a su asesinato, ¿no? En el 656, sino que había sido el único sucesor legítimo del profeta, quien le designara como tal aún en vida en la jornada de Ghadir Hum. Bueno, hemos hablado de esto en otra presentación antes, no se puede reiterar, lamentablemente, el tiempo es tirano.
Esto implicaba la ruptura ya no solo con los omeyas, sino también con los Yama'i, por cuanto se asignaba así a Abu Bakr y a Omar, ¿no?, los primeros dos sucesores del profeta, como imames de extravío. Bien, no habían sido legítimos, según esta perspectiva. Bueno, Ghulu y Mahdismo. Vamos a hablar ahora, digamos, de la Shia, ¿no? Particularmente, acá aparece este nombre en árabe que significa el chiismo, básicamente. Bueno, el chiismo ejercía gran atracción sobre los conversos no árabes y campesinos en la medida en que su exaltación de la casa del profeta tendía a nivelar la condición de nacimiento de sus seguidores, ¿no? Es una perspectiva igualitaria. La afluencia masiva de estos tendió a aportar al temprano chiismo elementos de religiones preexistentes, calificables de gnósticos, término, por supuesto, muy lábil, pero digamos, y me hace un poco de fuerza poner comillas, pero para que no se piense que es algo demasiado concreto esto, que los más instruidos de la Shia rechazaban como ghulú, excesos, ¿no? Bien, o exceso, en singular si quieren. Aún así, muchas de estas perspectivas fueron eventualmente adoptadas por la corriente principal del chiismo, como lo fue el caso de aquella que proponía que el último imam era asimismo el Mahdi, el líder mesiánico iniciador de una nueva era milenaria. Bueno, de esto también hemos hablado en nuestra presentación sobre los alawitas. Fueron justamente estas corrientes las que tomaron la delantera en preparar el camino de la revolución venidera, ¿no?, las corrientes mesiánicas. ¿Bien? El golpe. Puesto que el gobierno omeya tenía la forma de una dictadura militar, los gobernantes de las provincias eran designados de entre los cuadros del ejército, las luchas entre facciones, que arreciaban desde hace algunas décadas, no podían dejar de alcanzar a la capital, ¿no? Facciones, por supuesto, del ejército, que digamos, se expresaban con un lenguaje tribal. Al-Walid II, 743-44, fue depuesto en un golpe por Yazid III, 744, partidario del proto-mu'tazilismo. Vamos a hablar de los mu'tazilíes un poquito más adelante, quien alegaba haber sido elegido en Shura, ¿no?, aunque había hecho un golpe en la práctica, y prometía en su plataforma renunciar si sus súbditos lo reclamaban, ¿no? Esto tiene que ver con las propuestas de los mu'tazilíes en materia política. No tuvo oportunidad de mostrarlo, pues murió muy pronto, sumergiéndose el Islam en una nueva guerra civil, que esta es la tercera. En Merv, capital, ese es el nombre persa, ¿no?, Maru en árabe, capital del lejano Khurasán, en el primer día del año 130, el 747, bien, surgiría una misteriosa facción cuyas banderas negras pronto iniciarían el camino a Damasco. Bien, esta es la revolución abásida. Se trataba de la Da'wa, el aparato de propaganda secreta de los abásidas, descendientes del tío paterno del profeta, el Abbas, y por lo tanto miembros elegibles de su casa según la visión chiita, por lo menos dentro del chiismo temprano, ¿no? A posteriori del chiismo va a restringir los candidatos a la prole de Ali. Estos habían adquirido el aparato del hijo de Muhammad, el aparato, ¿no?, de propaganda del hijo de Muhammad ibn al-Hanafiyya, aquí en el rebelde cufano, el Mukhtar, ¿se acuerdan de estos rebeldes de la segunda fitna de la Segunda Guerra Civil? El rebelde en Kufa, reconociera como imam. Bien, aunque los omeyas lograron detectar y arrestar al líder del clan abásida, ¿no?, el imam Ibrahim, eso no pudo detener la marcha de los ejércitos jorasanios, ¿no?, de los Jorasán, que combinaban por primera vez en sus filas a árabes y no árabes. Debilitado por las luchas faccionales, el último omeya, Marwan II, 744-750, sucumbió en lo que la historiografía conoce como la revolución abásida. La palabra para revolución, dawla, irónicamente, pronto pasaría a significar régimen, ¿no? Bien, y vamos a hablar de una de las variantes del chiismo, el zaidismo. Los abásidas iniciaron su gobierno con un despliegue impresionante de propaganda y difusión de títulos mesiánicos, que no llegaron a contener la decepción de los miembros de la Shia, los chiitas, que eran partidarios de la progenie de Ali. De ellos, los más activistas eran los seidíes, identificados con el rebelde Zaid ben Ali, quien protagonizara la gesta del 740 contra los omeyas, ¿no? El seidismo tenía un ala moderada que rechazaba el rafd, ¿no?, esta idea de la ilegitimidad de los dos primeros sucesores de Muhammad, y un ala combativa que lo abrazaba. ¿Bien? Despreciando el disimulo, estos últimos, los seidíes combativos, sostenían que el imam, el término en árabe es yarudi, ¿no?, el imam podía ser todo descendiente de Ali, que se proclamase como tal y presentase batalla. La doctrina abrió una perspectiva inquietante.
entre cada aparición de estos líderes guerreros, necesariamente la comunidad Zaydi debería vivir una vida sin imames, ¿no? Cuando no hubiera ninguno que se proclamara descendiente de Ali, ¿no? Que se proclamara imam y saliera a presentar batalla, ¿no? Contra el dominio tiránico, ahora de los abásidas, bueno, ahí, en ese tiempo, en ese interludio no había imam. Bien, hablemos del esplendor abásida. Los siguientes 63 años de gobierno abásida fueron de notable esplendor, del 750 al 813. En 762 fue establecida Bagdad, la primera capital digna del Imperio Universal en que se había convertido el Islam. Su centralidad retornaba al Irak, el antiguo corazón del Imperio Sasánida, ¿no? Persa Medio, uno de los nombres para el Irak era del Iran-Shahr, ¿no? Corazón del Iran-Shahr, ¿no? Del dominio, ¿no? iranio. Y la influencia de las concepciones políticas iraníes comenzó a manifestarse, ¿no? Después hablaremos en detalle de ellas. Paripasu, los abásidas se alejaban de sus antiguos reclamos de legitimidad chiitas, adhiriendo cada vez más a las posiciones Janai, ¿no? Estas posiciones centristas, podríamos llamar. Para este momento el imamato había perdido ante dicho público toda autoridad religiosa. Si los primeros omeyas habían sido tenidos por ley animada, probablemente no mucho más allá de Hisham, 724-743, y sus edictos tomados como prescripciones comunitarias, hace tiempo que los eruditos islámicos habían comenzado a ignorarlos. Bien, entonces, a partir de ahora, el imamato ya, en realidad desde hacía bastante tiempo, el imamato ya no tenía, por lo menos, ese tipo de autoridad religiosa. La gente del hadith, era el auge del hadith. Esta palabra designa una tradición en el sentido de relato transmitido sobre los dichos y hechos del profeta o sus compañeros, aunque la popularidad de los primeros, los del profeta, sacó pronto a estos de circulación. Transmitidos de boca en boca a través de una cadena de informantes, su escucha de estos relatos, era una manera de entrar en contacto con las palabras vivas del profeta, que recuperaba así su rol de imam de la comunidad. La práctica ejemplar del profeta, la sunna, podía reconstruirse a partir de la acumulación de hadices discretos, cuya suma era tal como para requerir el concurso de especialistas religiosos, ulemas, ¿no? Que es una palabra que deriva del plural, ¿no? Ulama. O sea, básicamente había que dedicarse a la recopilación, a la transmisión de hadith, digamos, a tiempo completo, eso requería de especialistas. Esta tesis conducía a la dispersión de la autoridad religiosa entre la comunidad, ¿no? Sobre todo entre los eruditos, excluyendo de ella al imam, por supuesto, en favor de los eruditos. Bien, ahí hablamos de la gente del hadith, los ahl o ashab al-hadith. Bien, de nuevo la fitna, ¿no? Vamos ya por la cuarta. La cuarta guerra civil. Fue solamente después de una cuarta guerra civil, 809-813, que los abásidas decidieron hacer algo al respecto. Al-Ma'mun, 813-833, hijo del célebre Ar-Rashid Harun, bien, gobernante de las Mil y Una Noches, y gobernador del Jorasán, Al-Ma'mun, del estamos hablando, se rebeló en ella, en esta cuarta guerra civil, contra su hermano Al-Amin, asediándole y dándole muerte en Bagdad, pero ni aún así pudo Al-Ma'mun ocupar la capital ante la hostilidad sostenida de sus barrios populares. Tras episodios tales como la designación del descendiente de Ali, Ar-Rida, en 817 como, digamos, heredero, ¿no? a todo esto, Al-Ma'mun trata de gobernar el califato desde la capital del Jorasán, que es Merv, y su sospechosa muerte, ¿no? La muerte de Ali Ar-Rida en 818, o la carrera del cantante, bueno, a eso se dedicaba, Ibrahim Ben al-Mahdi como anticalifa bagdadí, ¿no? Entre 817 y 819, finalmente depone su reclamo. Al-Ma'mun se resignó a gobernar desde Bagdad, a donde arribó en 819. En su último año de vida organizaría la Inquisición, entre comillas, abásida, que es la Mehna. Y vamos a hablar de esta institución. Institución parece una palabra grande. La Mehna. Para cortarle las alas a la gente del Hadith, Al-Ma'mun decidió tomar como aliados a los Mu'tazilíes, que ya habíamos mencionado como fautores, ¿no? De Yazid III, durante la Tercera Guerra Civil, ¿no? La de fin del periodo Omeya. Desde luego que aquel no adhería a tal corriente, ¿no? Al-Ma'mun no era un Mu'tazili, ¿no?
puesto que esta predicaba la revocabilidad del imamato. Recuerden que era lo que Yazid III había prometido. En algunos casos llegaba a plantear su dispensabilidad. Los mu'taziríes habían sido en sus inicios influenciados por el jarishismo ibadí, con el que habían convivido en Basra. También de eso hablamos en algún momento cuando hablamos de los ibadíes. Y planteaba el uso correcto de la razón, rey, que el uso correcto de la razón permitía al hombre acceder a las verdades últimas, y había incidido en la fundación de la metodología jurídica, ¿no? Usul al-fiqh, y de la teología especulativa, kalam. En esta última proponían que el Corán no era coeterno con Dios, ¿no? En la teología especulativa, sino que había sido creado. ¿Bien? Para probar a la gente del hadith, entonces, al-Ma'mun les conminó a los transmisores de hadith a confesar dicha verdad o dicho dogma, si quieren, frente a su mihna, ¿no? Que la mihna era un panel, básicamente, ¿no? de examen, donde pasaban los tradicionistas que habían sido citados y tenían que, bueno, proclamar que efectivamente el Corán había sido creado, dogma que rechazaban, ¿no? Fuertemente. Bien, el quiebre del poder abásida. La eternidad del Corán era un dogma caro entonces a las gentes del hadith. Si bien el Ma'mun logró doblegar a unos cuantos eruditos, su influencia popular se hallaba ya demasiado extendida, la de la gente del hadith, como para que nadie aceptase esa usurpación califal de la autoridad religiosa. Bien. La mehna entonces perduró entre 833 y 852 sin mayores resultados. Entre tanto, el califato se embarcaba en una aventura aún más audaz. Al-Mu'tasim, 833-842, emprendió una reforma militar relegando el ejército jorasanio por una nueva élite de soldados esclavos de quien se rodearía en su nueva capital de Samarra, ¿no? Samarra en árabe, es la capital del califato entre 836 y 892, cual hijos adoptivos. Nuevamente el califato degeneraba en dictadura militar y, o sea, en tiempos omeyas, y tras el asesinato del Mutawakkil en 861, el poder irremediablemente pasaría a manos de los oficiales, ¿no? Matan los oficiales a este califa. Bien, la desintegración del califato, la anarquía de Samarra, como se le llama, terminaría en 870, no sin antes incluir un asedio de Bagdad en 865-866 por parte de las fuerzas de Samarra. Bien, iniciábase así la desintegración del califato. Ya en 756, el Omeya, Abd al-Rahman, había creado un emirato independiente en Al-Ándalus, y en el 800, Ibrahim ben al-Aghlab compraba la autonomía de su dinastía a los abásidas, ¿no? Un tratado. Ahora, ¿no? A partir de la anarquía, el plebeyo Yaqub ben Layth, ocupaba el Jorasán en 873. Por plebeyo entendemos un personaje que se le atribuía haberse dedicado a trabajar el cobre, ¿no? Ser descendiente en realidad de un trabajador del cobre, ¿no? De allí el nombre de la dinastía que fundan, ¿no? Los Safáridas, ¿no? De Safar, cobrista. Mientras que el general turco, ¿no? De origen Ahmad ibn Tulun, establecía a su muerte en 884 una dinastía en Egipto. Bien, estos estados, ¿no? Es más polémico en el caso de los safáridas, es la tesis de una especialista, Deborah Thor, reconocieron en varios grados la preeminencia del califa, y a diferencia de los imamatos jarishíes del norte de África, ¿no? Habían fundado imamatos allí a partir de la gran revuelta bereber del 740, y de la península arábiga, también por la misma época se fundan imamatos allí, ¿no? En Omán, Yemen y el Hadramaut. Bueno, promovían la forma mayoritaria del Islam, definida en gran medida por la gente del hadith. Bien, o sea, estos estados o desconocían o reconocían de una manera limitada la autoridad del califa, pero sin ruptura doctrinal. Bien, la amenaza interna. Si estas decisiones del cuerpo político, las que seguirían otras, no ponían en cuestión el principio de que a la cabeza de la comunidad de los musulmanes como imam se encontraba el califa, carente de autoridad religiosa y desprovisto ya de poder político, ¿no? Luego de la anarquía de Samarra, el califato se puede calificar de finión, ¿no? No hacen nada, ¿no?
no es que no hacen nada, no tienen autoridad política real, los califas. Va a haber una restauración efímera, pero en la práctica la tendencia es esa. Bueno, las rebeliones que sí lo hacían, o sea, que cuestionaban al califa, digamos, la autoridad del califa, alcanzaron un nuevo nivel de gravedad. Si las grandes revueltas del surextremismo rural sincretista habían quedado atrás, ¿no? Al-Muqanna, personaje que ustedes deben conocer, porque bueno, es el famoso tintorero Hakim de Merv, ¿no? Del que habla Borges en su Historia Universal de la Infamia, en Sogdia, en el 775-780, y Babek en Azerbaiyán, en 816-837, bueno, estas grandes revueltas de esta religión, esta forma popular de la religión iraní habían quedado atrás, habían sido suprimidas, ¿no? Más amenazantes para el califato fueron las revueltas rurales del Bajo Irak, comenzando por la llamada rebelión de los Zanj, ¿no? Que debe su nombre a unos esclavos de origen africano oriental, que participaron en ella, de Ali ben Muhammad, este es su líder, del 869 al 883, y continuadas a partir del 874 por los ismailíes, una nueva rama activista de la Shia. Bien, ahora volvemos con los chiitas. Bien, los imamíes. Fue justamente en esta fecha, 874, que la corriente principal de la Shia, la de los denominados imamíes, proclamó la ocultación física de su último imam, quien reaparecería solamente como Mahdi, ¿no? Como Mesías, ¿no? Al fin de los tiempos. La corriente, entonces, imamí, datada de la muerte de Jafar Sadiq, ¿no? Que para ellos es el sexto imam, era esencialmente quietista, no eran activistas en sentido político, y reconoció una línea de imames, descendientes directos de Ali, que no habían sido gobernantes ni habían inspirado a serlo, ¿no? Adherían al Rafd, el rechazo, ¿no? De la legitimidad de los dos primeros sucesores de Muhammad, cultivaban la erudición religiosa y sostenían que el imamato era transmitido junto con un conocimiento casi profético, una gnosis si quieren, alem, que hacía de sus imames infalibles. Con la ocultación del 12º imam y la despolitización de la comunidad imamí se completó, y los ulemas tomaron a su cargo la dirección de los asuntos espirituales. Bien. Y ahora hablamos de los ismailíes que habíamos introducido hace poco. Esta presidencia irritaba a aquellos descontentos, ¿no? Que procuraban sublevarse detrás de una doctrina, descontentos chiitas, ¿no? Que procuraban sublevarse detrás de una doctrina mesiánica que ni el harishismo ni el seidismo brindaban. Les acogía el ismailismo, inicialmente impregnado de gnosticismo, normalmente con comillas, gurú, y que pronto supo darse una cosmología neoplatónica que le hacía sumamente atractivo ante las élites letradas, fascinadas por la recepción de la filosofía helénica a partir de Al-Kindi, ¿no? Muerto en el 873, pues anticipando un poco esta recepción. Dos ramas conoció este movimiento, una de áspero milenarismo, los kármatas, el karamita, ¿no? Que ambos del Bahrein. El Bahrein no coincide con la nación actual, sino que es la costa oriental de la península arábiga. Atacaron la Meca en 929, proclamando la nulidad de las prescripciones rituales del Islam en la nueva era. ¿Bien? O sea, de esto hablamos de áspero milenarismo. Y los Fatimíes, línea de imames oriundos de Salamía, en Siria, quienes fundaron un nuevo califato en el norte de África en el 909. Bueno, y hablamos de... Solo para avisar que son 4:15, o van a ser. Perfecto, bueno. Trato de avanzar lo más rápido que se pueda para no perdernos de nada al final, sobre todo, ¿no? Si hay que cortar, lo haremos, pero bueno, ya estamos en el baile, así que continuamos. El siglo chiita o, como dijo Vladimir Minorsky, un islamólogo, el intermezzo iranio. La suerte de la Shia repuntaba, al tiempo que el califato abásido, retornando a Bagdad, era capturado por los búyidas en 945, ¿no? Entonces eran mercenarios montañeses del Caspio, inicialmente seidíes se cree, pero pronto tornados al imamismo. Los fatimíes, entonces, barriendo con los imamatos jarishíes del norte de África, conquistaban Egipto y establecían su capital allí en el 973. La proclamación en 929 de un califato omeya, si bien no procuraba seriamente llevar el centro del mundo islámico a Córdoba, estamos hablando de los omeyas
digamos, de Al-Ándalus, era sintomática del declive abásida. Mientras tanto, las dinastías del Caspio, los búyidas y los samáridas, 3 elementos, habían iniciado una vigorosa reafirmación de la identidad cultural irania, con su modelo político de monarquía sacra, cuyo hito fue la publicación del Shahnameh de Ferdowsi en 1010, o Shahnameh si quieren. La era del sultanato. Mientras la tutela búyida sobre ellos duró, los califas abásidas se vieron reducidos a conferir su legitimidad a distancia a los comandantes militares de origen servil o tribal como los Ghaznavidas. El reconocimiento de estos como gobernadores provinciales permitía mantener el califa como símbolo de la unidad imaginaria y del mosaico de estados adheridos a la corriente principal del Islam. Vamos a verlo esto en Al-Mawardi más adelante. La aparición en escena, desplazando a los búyidas hacia 1055 de los selchúquidas turcomanos, cambiaría este panorama. El inmenso sultanato por ellos creados no daba lugar a la ficción de la delegación. Con gran pesar suyo, los pensadores islámicos se rendían ante la evidencia. El hilo que unía la autoridad política presente con la comunidad de Muhammad en Medina se había cortado. Bien, el sunismo. Solo para este momento puede decirse plenamente configurado el sunismo, menos una doctrina que un programa consistente en la flexibilización de todos los principios y el acomodamiento de todas las posiciones con el fin último de mantener la unidad de la comunidad islámica. El espíritu del sunismo se encara de manera más clara en la tesis de los 4 califas, que proclama que todos ellos, y solo ellos, fueron legítimos imames, ¿no? Estamos hablando de Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Todos los compañeros del profeta, según esta tesis, fueron justos y modélicos, aun si históricamente se dividieron en bandos enfrentados. Todos ellos cumplían al hacerlo la voluntad inescrutable de Dios. Trazando puentes semejantes, la Sunna ejercía su atracción sobre las diversas escuelas teológicas, filosóficas y místicas. Bien, los batiníes. El mismo estado fatimí se resintió de la gravitación del sunismo en periodo de cumplir sus promesas milenarias, ¿no? Fue perdiendo gradualmente su tintura ismailí hasta ser disuelto este califato por Saladino en el 1171. El ismailismo disidente sobrevivió entonces como doctrina de montañistas rebeldes, de los cuales los nizaríes, desde su base de Alamut, los famosos asesinos, al sur del mar Caspio, crearían un curioso estado casi desprovisto de territorialidad, la mayoría de cuyos súbditos vivían entre musulmanes hostiles, transfiriendo secretamente al imam su lealtad y sus limosnas. Era claro que este imam era una figura lejana a la vida de sus fieles, y cuando los mongoles de Yuregü ocuparon la fortaleza de Alamut en 1256, la comunidad ismailí logró sobrevivir a la supresión de este estado hasta nuestros días, digamos. El ignominioso fin del califato, ahí termina esta historia. El ocaso de los grandes selchúquidas, desde la muerte de Malik Shah en 1092 hasta el fallecimiento de Togril III en 1194, dio oportunidad al califato abásida de recuperar su control territorial sobre el Irak. El celo propagandístico desplegado por los abásidas contra cruzados e ismailíes le devolvió un poco de su aura de líderes del Islam mayoritario, suní si quieren. Poco habría de durarles, el turno de los mongoles había arribado. Animados por sus propias concepciones de monarquía universal, estos no están dispuestos a tolerar que se dude que el mandato del cielo había descendido sobre otra que la familia dorada de Chinguis. Esta es la ideología imperial de los mongoles. Enrollado en alfombras, el último califa abásida, al-Musta'sim, moría a la muerte de los reyes, esta es una tradición mongola, pisoteado por los caballos mongoles en 1258. ¿no? Termina esta cabalgata y pasamos a hablar, la medida que podamos, ¿no? Digo, me interrumpirá cuando ya no haya más tiempo, de los legados iranio, helénico, y trataremos de hablar al final de 3 eruditos juristas, ¿no? Que desarrollaron su pensamiento político en este periodo, digamos, de fines del califato. Bueno, Den y Dat, ¿no? Son 2 palabras que significan religión y justicia en persa, respectivamente. Medio, ¿no? El legado iranio. Bueno, los fundamentos del Estado. Toda respuesta a la pregunta de cómo ha de gobernarse una sociedad a sí misma debe necesariamente construirse a partir de un entendimiento sobre lo que esa sociedad es. En el caso del Estado fundado por Muhammad y sus sucesores, este tenía por fundamento una serie de poblaciones tribales para las que el Estado era un fenómeno externo en las que los criterios definitivos de diferenciación eran menos el haber, mal, literalmente ganado, que el mérito adquirido, hasab, y el heredado, nasab. Este relativo igualitarismo de condiciones no se extendía, por supuesto, a mujeres, niños de mentes inválidos esclavos y otras categorías de inferiores,
pero aún así contrastaba fuertemente con las sociedades que fueron objeto de conquista por parte de los musulmanes. Bien, el peso del Irán oriental. Las conquistas, como sabemos, aprenden a poner en contacto estas poblaciones tan distantes, ¿no? Las árabes y las iranias. El impacto de dicho encuentro durante el periodo Omeya fue menor en el Irak, por su peso económico y demográfico, bueno, por esa razón, que era corazón cultural del imperio, islámico, donde encerrados en sus ciudades guarnición, los musulmanes se tornaban hacia la cultura de los árabes circundantes, ¿no? Pero que en el Irán oriental, en el Jorasán, en el que los colonos árabes se integraron a las poblaciones locales iranias. Si bien la corte de los omeyas tardíos había mostrado algún interés en el legado de su homóloga sasánida, sería sobre todo a partir del triunfo del ejército jorasánio en la revolución abásida, que el influjo del modelo político iranio sería sentir con amplias influencias sobre todas las prácticas de gobierno. Hablamos de la imagen del mundo sasánida. El modelo político que los sasánidas legaron al Islam se informaba en dos tipos distintos de fuentes textuales. Una tradición popular sobre la monarquía, propagada de manera oral por entre las poblaciones rurales por bardos, que habría de resurgir recién en el siglo X, ¿no? A partir de este texto que mencionamos, el Shahnama de Ferdowsi, sobre todo, y una tradición escrita representada tanto por códices como por inscripciones. Ambas expresaban una concepción definida, altamente idealizada de la sociedad, cuyo rasgo más saliente era la visión jerárquica. Su representación del periodo sasánida tardío, ¿no? Los monarcas Gawad y Khosrow son aducidos como ejemplares, ¿no? Khosrow I, Nushakarwan, ¿no? Refleja una idea del cosmos como consistente en 4 partes, ¿no? 4 en efecto son clases sociales, religiosos, guerreros, cultivadores y artesanos, según una versión recurrente. Bien, de hombres y reyes. Otros documentos, sin embargo, recibidos por los musulmanes, transmitían una variante más sofisticada. Bueno, es una suposición también evolucionista, ¿no? Reflejo de la evolución del Estado sasánida de la segunda mitad del siglo VI y comienzos del siglo VII, o sea, un Estado burocrático centralizado, religiosos, guerreros, letrados, ¿no? De distintos tipos, y cultivadores artesanos comerciales, ¿no? Como una cuarta capa. Conformaban sus 4 clases. El ideal seguía siendo el mismo: la religión, Den, y la justicia, Dod, reclamaba que los individuos se mantengan en la clase en que nacieron, como 4 miembros de un solo cuerpo social. Esa es la metáfora organicista. Dicho cuerpo, por supuesto, contaba con una cabeza, el rey de reyes, Shohon-Shoh, monarca absoluto de persona sacra investido de la Jorra, de la gloria divina, descendiente de Cayomart, primer hombre de la creación zoroastriana y primer rey. El reino cósmico. Otros testimonios con toda la recepción islámica del pensamiento político sasánida dejan entrever un principio de disolución de las categorías profesionales. En ellos, la población se divide, estos son términos árabes, ¿no? En Khassa, élite, y Ghanma, plebe. Esta concepción dual habría de venir en clásica bajo el Islam. Pero la visión política sasánida, de carácter fuertemente estático, tiene un componente dinámico aunque cíclico. El accionar del rey, al proteger el reino y garantizar la vigencia de la religión y la justicia, promovía el bienestar de los gobernados, los cuales producían la riqueza que, por medio de los impuestos, subvencionaba el accionar del rey. El reino se concebía así como un cosmos armónico y un sistema de responsabilidades cruzadas. Bien, la literatura de la siasa. Los sasánidas habían dejado atrás de sí una impresión duradera, ya en tiempos islámicos, de haber gobernado de manera sabia. Esta sabiduría se expresó entonces en la literatura de la siasa, arte de gobernar, literalmente, arte de montar a caballo, lo que significa, consistente inicialmente en aforismos y anécdotas, y cuyo carácter principal era ético. El rey debía aprender a gobernarse a sí mismo antes de gobernar a su casa y, desde ya, o sea, luego, a su reino. Un género ya más elaborado dentro de esta literatura fueron los tratados de consejo, nasiha, llamados por analogía con su homólogo medieval europeo, espejos de príncipes. El nombre conduce a engaño, el género era muy popular, pues, en tanto manuales de etiqueta, eran consumidos por buena parte de la élite letrada y no solamente por príncipes. Traducciones tempranas. La fase inicial de esta literatura tuvo lugar en torno de mediados del siglo VIII, entre los periodos Omeya tardío y Abbasida temprano. Fue entonces cuando se tradujeron al árabe textos originalmente griegos, con la probable mediación del siríaco, tales como las misivas de Aristóteles a Alejandro, que más tarde inspirarían el espejo enciclopédico de príncipes Ser al-Asrar, Secreto de los Secretos, cuya versión latina, el Secretum Secretorum, fue inmensamente popular en la Europa cristiana. Así como otros del persa medio, traducidos del persa medio al árabe, de los que el Ahd Ardashir y el Tanzanameh, este nombre en persa, así se lo da Mary Boyce, su
editora y traductora, bueno, otros textos, ¿no?, de este género. También Ahed Ardashir es el testamento, ¿no?, de Ardashir, el otro es la misiva de Tansar. También en este periodo vemos las primeras composiciones originales islámicas de mano de Ibn al-Mukaffa, muerto en el Chirca, 757, el Adab al-Kabir, la Yatima, y el capítulo de la pesquisa de Dimna en Kalila wa Dimna. Bien, la epístola de los compañeros. Párrafo aparte merece la descripción de la epístola de este último autor, Ibn al-Mukaffa, la epístola de los compañeros, dirigida al califa al-Mansur, que gobernó, digamos, entre estas dos fechas, que excepcionalmente, en vez de injunciones éticas, contiene consejos de gobierno específicos, destinados a estabilizar la situación política del califato en las postrimerías de la revolución abásida. En un pasaje memorable, describe al líder revolucionario como quien monta un león que asusta a todo el mundo, y él mismo es quien está más asustado. De los consejos de Ibn al-Mukaffa, todos ellos bastante perceptivos, la posteridad parece haberse quedado con aquel que da su nombre a la obra, de fuerte sabor salía la exhortación a que el califa no se mezcle con la plebe, sino que se rodee solamente de cortesanos, sahaba, de origen noble. El adab. Pero no sería este aspecto de la obra mukaffayana el que ejercería influencia perdurable sobre el pensamiento político islámico, sino su obra de transmisión del legado sasánida sumado al epistolario pseudo-alejandrino, ya mencionamos, digamos, un exponente, las cartas de Aristóteles Alejandro, consideró también como parte de aquella tradición. Debe recordarse que la figura de Alejandro fue aceptada como parte de la ideología imperial iraní, quizás tan temprano como imperial sasida, pese a la oposición del clero zoroastriano. Esta inspiración eclosionó en el siglo IX, bajo la forma de la crítica a la literatura del adab, que aducía ejemplos tanto del pasado iranio como del Islam para ilustrar una visión pragmática del mundo en que una justicia sin coloratura confesional podía mejor sostener un orden, por lo demás sustentado en el temor. Obras y temas. Ejemplos de esta literatura de la siyasa del siglo IX son la misiva de Tahir Zulyaminain a su hijo Abdallah, gobernador abásida, del 821, el Kitab al-Taj, atribuido arteramente a al-Jahiz, y Kitab al-Sultan, incluido en la antología Uyun al-Akhbar de Ibn Qutayba. Los temas recurrentes son entonces la necesidad del monarca de mantener su conducta moderada, basada a veces en una teoría médica de orden de corte galénico, asimilada hacía tiempo por la cultura irania, de tener audiencias, de tomar consejos de los eruditos religiosos y de ocuparse de sus deberes administrativos, la conveniencia del gasto en obras públicas, caridad y salarios, y una antropología negativa que recomendaba la vigilancia respecto de amigos y enemigos, y el espionaje constante. Bien, la madurez del género. Con esto terminamos. La eclosión a partir del siglo XI de los espejos de príncipes en el mundo islámico supuso la asimilación a un género que, atento, se había expresado en un lenguaje de expresión sasánida, aun cuando parcialmente islamizado, de reflexiones provenientes de la falsafa, de la filosofía, ¿no? Un movimiento de recuperación de la filosofía griega, así como de desarrollos de la teoría jurídica islámica, el fiqh, ¿no? Se van uniendo, ¿no?, estas grandes corrientes de pensamiento político. Entre los autores de estas obras podemos contar en árabe el Maghribi, al-Tha'alabi, al-Mawardi, al-Juwayni, al-Turtushi, Fakhr al-Din al-Razi, en árabe, en persa, Kaykaus ben Iskandar, Nizam al-Mulk, el pseudo al-Ghazali, y en turco, Kutat Kubilik, de Yusuf Hajib. Y hablamos ahora del legado helénico, en la medida que tengamos tiempo. El punto de partida en las obras de la madurez del género, de los espejos de príncipes, así como también en los tratados políticos escritos a partir del siglo XI, se advierte, como hemos dicho, la síntesis entre el pensamiento político iranio, la teoría jurídica de raigambre netamente islámica y la filosofía de inspiración griega. Hemos señalado que los árabes comenzaron a tener acceso a los textos de la tradición filosófica griega desde mediados del siglo IX como fruto del movimiento de traducción iniciado en Bagdad. Debemos ahora precisar que de esta tradición solamente está disponible una selección acotada, esencialmente correspondiente a los textos circulantes en la antigüedad tardía y de ellos a los que pudieron ser traducidos al siríaco antes de las conquistas árabes. Al quedar Constantinopla fuera de su alcance, los árabes quedaron limitados a recurrir en esencia a los textos circulantes en el ámbito de la escuela de Alejandría, cuya enseñanza era de un fuerte carácter aristotelizante propio de esta síntesis tardoantigua conocida bajo el nombre de neoplatonismo. La obra completa de Aristóteles, por ende, fue bien conocida de los árabes, con la posible excepción del libro de la política. Su acceso a los textos de Platón, en cambio, parece haber sido mucho más acotado, fruto quizás de la decisión, premiada de consecuencias, del médico traductor, Sergio de Rejaina,
de relegarlo en favor del pseudo Dionisio Areopagita, en cuya persona podía ofrecer a sus lectores la imagen de un mucho menos inquietante Plato cristianus, ¿no? Un Platón cristiano. Debemos aún hacer algunas aclaraciones preliminares. En primer lugar, los árabes parecen haber ignorado por completo el contexto histórico en que fueron compuestas las obras del primer maestro, Aristóteles y de Platón, en un momento en que era aún vigente, ¿no?, cuando fueron compuestas estas obras, entre los griegos la memoria del periodo arcaico en que los legisladores, nomocetes, gozaban de cierta latitud para fijar la constitución política de las nuevas ciudades. Los árabes asumían, en cambio, que el pensamiento griego era por completo especulativo. Luego debemos señalar que, aunque la posición social de los filósofos puros, el falasifa, en el Islam fue asaz marginal, siendo sospechados de impiedad y de elitismo, sus enseñanzas se hicieron carrera, coloreando perdurablemente el pensamiento islámico. Bien, Al-Farabi, ¿no? Vamos a hablar de un filósofo. Por mor de la concisión, trataremos aquí únicamente el pensamiento del Farabi, muerto en 1950, fundador de la disciplina de la Ilm al-Madani, o la ciencia política, o Ilm al-Medina también. Su influencia fue tan grande como para que podamos afirmar que todos los pensadores que le siguieron se movieron inevitablemente bajo su órbita. Fiel a los principios neoplatónicos, Al-Farabi entendía la filosofía como la captación racional de las verdades trascendentes por parte del intelecto humano, contrariamente al espíritu de la religión islámica que sostenía que el hombre no puede acceder a ellas sino por medio de la revelación. Para Al-Farabi la religión no era un fraude, ya provenía ciertamente del intelecto agente, pero se destinaba a aquellos cuyas facultades intelectuales eran ilimitadas. La religión participaba entonces, según Al-Farabi, de la naturaleza del mito, que en la mejor vena platónica no es sino la expresión, o la exposición, perdón, de verdades trascendentes por medio de imágenes. De ellas habían servido los legisladores, los profetas, para fundar sus comunidades aún sabedores de la verdad filosófica. Luego la naturaleza imponía a los hombres la vida en comunidad, en la medida en que era necesaria una división del trabajo para su sustento. La comunidad primitiva, o más primitiva, era llamada por aquel al-Medina al-Daruriya, la ciudad de necesidad, aquella donde los hombres tenían por primer objetivo la supervivencia. Pero los hombres estaban llamados a perseguir un objetivo más alto, la perfección moral y la contemplación de la realidad absoluta luego de la muerte. Buena parte de la obra del Farabi sobre la Ilm al-Madani, o la Ilm al-Medina, estaba dedicada justamente al cultivo de aquellas cualidades que permitían al filósofo acometer la búsqueda de la felicidad suprema, o sea, una obra ética en buena medida. Otros niveles de felicidad estaban al acceso de los seres inferiores, más importaba el contexto. Si una comunidad entera consentía ello, podía llegar a formar una ciudad virtuosa, Madina Fadila. Para aquello era necesario que su legislador uniese las élites filosóficas y las masas crédulas con una religión que enseñase la virtud por medio de las imágenes adecuadas. Una vez proclamada, esta religión puede ser mantenida como principio de gobierno por los seguidores del legislador profeta. Vemos como aquí imperceptiblemente se mezclan los perfiles del rey filósofo platónico y del imam islámico. ¿Bien? La distinción básica, binaria, entre ciudades de necesidad y ciudades virtuosas es la que plantea Al-Farabi en su obra temprana Fusul al-Madani, los aforismos del estadista, el formato gnómico, o sea, aforístico, de exposiciones todavía tributario de la literatura sasánida. En su Kitab al-Mella, libro de la religión, el filósofo desarrolla, siguiendo la exposición de Platón en la República, el elenco de las ciudades imperfectas, perfeccionado luego en su Al-Medina al-Fadila, y también en su obra Siyas al-Madaniyya, aquellas que persiguen la riqueza, equivalente a la oligarquía, ¿no? Platónica, el honor, la democracia, el dominio, la tiranía y la libertad, o el libertinaje, ¿no? La democracia. Bien, al principio el Farabi creía que la salvación por fuera de la ciudad virtuosa era casi imposible, pero luego revió su posición. La ciudad no existe, sino que es la república invisible de los filósofos. A esa conclusión llegó al final de su carrera Al-Farabi. Al-Farabi escribía para un público de letrados, médicos, secretarios, astrólogos, etc., que trabajaban en el entorno de las cortes, que no dependían primariamente del cultivo de la erudición religiosa, no eran primariamente ulemas. No deseaban cambiar el mundo, sino desentenderse de las obligaciones rituales que el Islam les imponía con la conciencia libre de hacerlo. Su enfoque y su carrera, Ibn Sina, Avicena, ¿no? Las Ilahiyat, una sección de Al-Shifa, su libro más famoso, identificaba, siguiendo el esquema farabiano, a la ciudad virtuosa como el Islam y a su legislador como Muhammad. Bien, Ibn Bajjah, Abn Pase,
proponía que, lejos de buscar una comunidad, el filósofo debía aislarse. Ibn Rushd, ¿no? Averroes, por su lado, emprendía el estudio de cómo la ciudad se transformaba históricamente unas en otras, anticipando así, ¿no? La sociología, entre comillas, de Ibn Khaldun. Bien, y estas son las últimas 3 diapositivas. Sharia, 3 eruditos ante el ocaso del califato. Vamos a volver un poco a la tradición jurídico-legal propia, ¿no? Endémica del Islam. Al-Mawardi es el primero de ellos. Bien, la obra central del jurista al-Mawardi fueron las al-Ahkam al-Sultaniyya, las ordenanzas de gobierno, compuestas, bueno, en esta fecha. Esta obra, de carácter plenamente jurídico, debe más a las infunciones éticas de los filósofos que a la visión monárquica del mundo sasánida. El Mawardi mismo justamente se pronunció una fatwa, una opinión jurídica no vinculante, en contra del uso del título Shahanshah, por parte de uno de los últimos búyidas. Para el Mawardi, la autoridad del califa proviene directamente de Dios. El orden legal islámico, la Sharia, requiere de su presencia efectiva para legitimar todo acto público y toda designación de funcionarios. ¿Cómo conectar este requisito con su impotencia política, ¿no? la del imam? La respuesta del Mawardi radica en investir a los comandantes militares que cumplan condiciones mínimas, o sea, que el califa o el imam los invista, de modo de dejar en pie la ficción de la autoridad suprema del califa. ¿Bien? El Juwayni, un par de décadas luego de que al-Mawardi escribiera sus irreales ordenanzas, el tono alcanzado por el Juwayni sería de franca alarma. Dedicado a su obra, al visir Selchúkida, Nizam al-Mulk, virtual gobernante desde Isfahán, ¿no? De un imperio que se extendía entre Siria del Norte y la Transoxiana, ¿no? Es el imperio de los grandes Selchúkidas. Al-Juwayni entendía que en esta situación ni el califa ni el sultán podían considerarse o ser considerados imam, ¿bien? Porque el gobierno de facto está en manos de este poderosísimo visir. De prolongarse la situación, entendía el teólogo, cundiría la inmoralidad y la befa de la ley, mientras que el saber religioso se perdería. ¿Qué hacer? En su Ghiyath el-Umam, ¿no? Auxilio de las naciones, sugería a Nizam al-Mulk que alguien, ¿no? Debería usurpar el imamat, por supuesto, el visir, ¿no? Este todopoderoso Nizam al-Mulk. Un grave crimen de rebeldía, sin duda, que la Sharia justificaría en vista de las graves circunstancias del momento. Y por último, ¿no? Llegamos ya. Fakhr ad-Din al-Razi, ¿no? No lo citamos como al-Razi porque hay muchos notables personajes con ese nombre, ¿no? Al-Razi significa proveniente de la ciudad de Araya, ¿no? Que sería prácticamente un suburbio de Teherán, ¿no? Bueno, entonces Fakhr ad-Din al-Razi, ¿no? Muerto en 1209. Sin saberlo, fue contemporáneo de Ibn Rushd de Averroes, siendo ambos los dos máximos exponentes de la filosofía islámica del periodo posclásico. ¿No? El periodo posclásico a partir de 1100 o luego de Avicena, si se quiere. Era el fin de una era. Al-Razi dedicó su gran obra enciclopédica en persa, ¿no? También escribió en árabe, ¿no? El Jami' al-Ulum, ¿no? Bueno, la dedicó a Ala-ad-Din Tekesh, en árabe Tekish, padre del último gobernante islámico del Irán oriental antes de la llegada de Chingis, ¿no? Ese sería el Khwarazm Shah, el gobernante del Khwarazm, Ala-ad-Din Muhammad II. Su visión de la sociedad es deudora tanto de la antigua visión cuatripartita sasánida, como dije muchas veces visión, ¿no? De la visión platónica tripartita, ¿no? Entre guardianes, planificadores y artesanos. La siyasa es el arte de mantener en equilibrio estas clases sociales enfrentadas. ¿Bien? Así concibe la sociedad como un enfrentamiento interno constante, no en términos de armonía. El imam, entonces, se convirtió en un mero proveedor de seguridad para una sociedad que en lo fundamental se autorregula, ¿no? Y termino con esta expresión, ¿no? El mundo es un jardín, que es enigmática, pero ya van a ver a qué se refiere, ¿no? Esta es una ilustración de, esta famosa obra, ¿no? De Ibn Khaldun, el Muqaddima, la introducción, en realidad, es la introducción a su libro Kitab al-Ibar, a su Historia Universal, ¿no? Donde tenemos esto que se denomina usualmente el círculo de justicia, ¿no? Que tiene aquí adentro como una especie de medallón, que dice, ¿no? El círculo de la siyasa, de la política, si queremos, de Aristóteles, ¿no? Y acá lo tenemos
la siguiente fémina traducida, ¿no? Entonces, el círculo de las ideas de Aristóteles, y dice así el círculo, ¿no? Lo comenzamos a leer a partir de aquí, ¿no? Vamos en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Entonces dice, el mundo es un jardín, ¿no? Como habíamos mencionado, su valla es el Estado, Daula. El Estado es una autoridad, sultán, al que sostiene la recta conducta, la sunna. La recta conducta es una política, siasa, a la que protege el rey es una institución, Nizam, a la que resguarda el ejército. El ejército son oficiales, Ahodan, a los que mantiene el tesoro. El tesoro son medios de vida, Rizq, que reúne la grey, la ra'iyya, los súbditos. La grey son esclavos, a los que protege la justicia. La justicia es una armonía. Esta palabra es muy difícil de traducir. Ma'luf, uno de los traductores de Ibn Khaldun la propone, pero es una interpretación, digamos, abierta, mediante la cual se sostiene el mundo y, volviendo, dando la vuelta, el mundo es un jardín, ¿no? Y bueno, ahí dejamos, en realidad, ¿no? Dejo esta imagen que es más agradable, con esta anticipación, ¿no? De las grandes realizaciones intelectuales, ¿no? De Ibn Khaldun. Bien. Bueno, ya hay preguntas. Listo, estamos en las preguntas. Bueno, muchas gracias, Federico. Tenemos alrededor de 5 minutos quedaron de preguntas. Creo que ya puede ser que Florencia levantó la mano, ¿vi? No, perdón, me confundí. Quería mandar un aplauso. Me encantó la charla, pero no, Gracias, todavía gracias. no se me ocurrió ninguna pregunta, disculpa. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta de los presentes, todavía tenemos tiempo. Si quieren, a ver, puedo volver a la portada. Ahora sí. Así les rememoro un poco qué fue lo que vimos, porque vimos muchas cosas en el transcurso de esta presentación. Si no hay preguntas, también podemos terminar acá. Y bueno, y agradecer con un aplauso a Fede que se tomó el tiempo y el esfuerzo para venir con su disertación. Aprovecho para dejar el mail mío, por si alguien quiere que se lo envíe. Esto es importante porque, bueno, son tanto los contenidos que seguramente los interesados querrán rever todo lo que vimos hoy con mayor tranquilidad. Ahí lo tienen en el chat. El email es federicobrusone@gmail.com. Lo leo porque después cuando esto esté en YouTube no van a salir los comentarios del chat. Exacto. Y con respecto a la actividad, si a alguien le falta, tienen que cliquear en el link que dejó Belén en el chat y el número de la actividad para incluir en el casillero que lo pide es 1403. Ahí, Alan, puede ser que hayas ingresado más tarde. Ahí vuelvo a cortar y pegar el mensaje con el link. Ahí lo acabo de cortar y pegar.
Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos muchísimo a Fede por su excelente disertación. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a todos y que tengan muy buen fin de semana.